El Rey de la Destrucción temporada 2 Kotei Guremori no Taito capítulo 23. Las garras del Rey Oscuro. Altair no pudo evitar moverse algo inquieta mientras se encontraba detrás del heredero Gremory. Las palabras pronunciadas por su rey la llenaron de inquietud e incertidumbre. La verdad era que Naruto Gremory algunas veces lograba provocar el miedo en ella. Desde los primeros meses que pasaron juntos, ella había descubierto que él era alguien inteligente, demasiado inteligente para alguien de su edad. Sin temor a equivocarse, para ella él era la persona más inteligente que ha conocido en toda su vida, pero a la vez él también podía ser tan cruel como nadie en el mundo. Cuando su lado oscuro salía a flote, él entraba en un modo en donde no sentía compasión por quien consideraba su enemigo. Su crueldad era tal que en algunas ocasiones parecía disfrutar el torturar a sus enemigos. El solo recordar lo que le sucedió a la última persona que realmente lo hizo enojar le causaba escalofríos. Pero eso era algo que nunca admitiría sin importar que la amenazaran con bañarla en agua bendita. La muerte sería mejor que admitir que el pelirrojo era la única persona que lograba infundirle algo de miedo. Ella no tenía pruebas ya que Naruto mantenía muchos de sus negocios y reuniones ocultas de todos los miembros de su nobleza, pero ella sabía que Naruto tenía tratos oscuros con personas influyentes dentro y fuera del inframundo, personas a la cual él utilizaba para su conveniencia. La única persona en toda la nobleza que podría conocer realmente todos los secretos del Gremory era Angélica, quien actuaba como su secretaria. Por supuesto, ella sabía muchos de los planes y planeaciones de Naruto, pero no todos. Uno de esos planes que desconocía era el que había anunciado recientemente. Una mirada a la rubia vio que ésta tenía su cara sin emociones de siempre, por lo tanto era difícil saber si ella tenía conocimiento sobre el plan del Gremory. Una mirada hacia su rey y pudo verlo sonreír, pero su sonrisa no era divertida y amigable, sino que era una sonrisa tortuosa, una sonrisa que le dejaba saber que él había ganado la guerra que amenazaba con comenzar sin tener que mover un solo dedo, sin tener que derramar sangre. Tan solo utilizando sus palabras fue capaz de poner en jaque a todos los líderes de facción y ellos lo sabían. El silencio que había surgido era más que suficiente como para que incluso los más estúpidos en la habitación entendieran que él había ganado. El Rey de la Destrucción, pensó ella en el apodo en el que muchos llamaban al Gremory, pero había otro que era más acorde a la personalidad oscura que él demostraba. Todos los planes del Gremory contenían cierto nivel de riesgos, este no era la excepción. Su plan podría haber salido mal de muchas maneras diferentes, sus acciones pudieron haber comenzado una guerra, pero algo dentro de ella le indicaba que él ya tenía todo planeado. Cada acción, cada movimiento, cada palabra y cada reacción de sus contrincantes, todo estaba dentro de sus planes y al parecer todo había salido como él lo había planeado. Angélica era otra que estaba mirando a Naruto, pero por otras razones. Ella conocía el plan del Gremory, por lo que no estaba sorprendida. Su plan comenzó cuando forzó a los líderes para que le cedieran un asiento en la mesa junto a ellos como su igual, mientras que el movimiento que catapultó su victoria fue mostrarle a los ángeles y los caídos lo que él había hecho con su gente. Su falta de alguna reacción violenta u amenaza fue lo que le dio la seguridad al Gremory de seguir adelante con su plan y darle a entender que él estaba un paso por delante de todos ellos. Si tan solo Azazel o Michael hubieran exigido su cabeza por matar a sus hombres, su plan hubiera fracasado, pero como él lo había anticipado, ninguno hizo nada más que lamentar y maldecir la muerte de sus hombres. Sin duda alguna Naruto-sama es merecedor de su título, pensó en el segundo nombre por el cual algunos llamaban al Gremory. El Rey Oscuro o el Demonio sin Corazón, esa era la forma en la que algunos pocos llamaban al pelirrojo. Esas personas que lo llamaban de esa forma eran quienes despertaban su furia o rayaban los límites de su paciencia o tolerancia, seres que nunca tuvieron alguna oportunidad contra él y que fueron aplastados por todo el poder del Rey de la Destrucción.
Muchos humanos y demonios por igual fueron presas de las garras oscuras del Gremori, todos ellos fueron usados, manipulados y tratados como meros juguetes desechables quienes solo existían para cumplir su voluntad. Y aunque muchos pensaban que todo lo que Naruto había hecho lo hacía por diversión o una forma de demostrar su verdadera naturaleza demoníaca, ella sabía que la verdad estaba muy alejada de eso. Cada decisión tomada suponía un peso sobre el pelirrojo, un peso que solo él estaba dispuesto a soportar, hacerse ver como el demonio oscuro y sin corazón, para que quienes lo siguieran no tuvieran que cargar con ningún tipo de culpa que le quitara el sueño. Todo lo que Naruto-sama ha hecho hasta ahora ha sido por el bien de su familia, su especie y todos nosotros quienes lo seguimos, todo a cambio de su felicidad y tranquilidad, pensó con pesar. Siempre deseo que él compartiera su carga con ella, pero él siempre se negaba diciendo que era algo que solo él debía cargar, que sus hermosos hombros no debían cargar con todo ese asqueroso peso y odio. Por otro lado, el heredero Gremori le mostró una sonrisa a los presentes, una sonrisa siniestra que heló la sangre de todo aquel en su presencia a sabiendas que nada bueno podría venir del heredero pelirrojo. Cierta sensación de inquietud se apoderó de los corazones de los presentes, tal sonrisa no presagiaba buenas intenciones y los hizo contener el aliento, mientras que sus ojos reflejaban un deseo oscuro, uno que parecía querer destruir todo a su paso y sumir el mundo en un caos de destrucción y muerte. Digamos que en la posibilidad remota de que esta reunión diera inicio a una guerra entre facciones, lo que llevaría a que tuviera que destruir el volcán ubicado en el monte Fuji y comenzar el fin del mundo como lo conocemos. Lentamente tomó la pieza y comenzó a girarla entre sus dedos, los ojos de los presentes se mantuvieron fijos en la diminuta pieza de ajedrez como si esta fuera la solución a todos sus problemas. Cada giro a la derecha o la izquierda era seguido con mucha atención. Al final de unos segundos él colocó la pieza sobre la mesa nuevamente. Por supuesto, nosotros los demonios no nos veríamos afectados, solo tendríamos que utilizar estas piezas para reencarnar a la mayor cantidad de seres humanos que podamos antes de que el gas tóxico los acabe a todos. Como dije, eso aumentaría nuestros números a niveles nunca antes visto. El pelirrojo entró en una fase de pensamiento durante unos segundos. Pensándolo más detenidamente, nosotros fácilmente podríamos reponer todas las vidas que se perdieron durante la guerra entre facciones y la guerra civil demonio. Digo, si le preguntas a un humano que prefiere, una muerte lenta y agonizante o una vida de servicio con la oportunidad de llegar a ser un jerarca y gobernar tu propio reino con sirvientes que cumplan tus caprichos, digo incluso para un demonio como yo sé cuál es la mejor elección. Nuevamente se hizo el silencio, el pelirrojo dejó que sus palabras se grabaran lentamente en las cabezas de los presentes, imágenes del mundo ardiendo y los humanos convirtiéndose en demonios por millares mientras el pelirrojo reina sobre el caos causó miedo en el interior de Michael y Azazel. Por otro lado, el Gremori no había terminado, sabía que esto apenas había comenzado, así que prosiguió un par de segundos después. En 2 o 3 años nuestro ejército de humanos reencarnados estarían listos para garantizarnos una conquista total, con su completa lealtad hacia nosotros. Acabar con nuestros enemigos sería tan fácil como quitarle un caramelo a un niño. Por extraño que pareciera, durante un milisegundo Michael podría jurar que vio los ojos del Gremori pasar de azul a negro, pero fue tan rápido que pudo haber sido imaginaciones suyas, un simple reflejo de la luz en ellos. Alejando esos pensamientos de su cabeza, él volvió al tema que importaba realmente. Tienes mucha fe en tus planes, Naruto-san. El Serafín comenzó a decir, llamando la atención de los presentes. ¿Alguna vez has escuchado la frase humana, nada sale como fue planeado? Preguntó seriamente. Naruto asintió en respuesta. Ciertamente la he escuchado, dijo antes de tomar un poco de su vino. Especialmente de mi hermosa reina, quien no deja de aconsejarme y advertirme sobre que confiar muchos en mis planes podría ser perjudicial para mi salud, respondió casualmente.
Aún con lo grande que es el infierno, si territorio no cuenta con el espacio suficiente para albergar a todos los humanos reencarnados, tampoco cuenta con los alimentos suficientes para tantos demonios, comenzó a decir el serafín. En muy poco tiempo la falta de recursos causará descontento entre las masas, los nuevos demonios reencarnados se rebelarán contra los que tienen el poder, el caos se esparcirá como el veneno en el aire y en muy poco tiempo los demonios tendrán entre manos una segunda guerra civil, dijo. Sin importar la cantidad de comida que pudiera haber en el infierno, sus recursos son limitados, incluso ustedes necesitaban del ganado y las tierras fértil que abundaban en el mundo humano para sobrevivir, dijo, a sabiendas que si el plan del Gremori lograra realmente ser real, toda la tierra fértil sería contaminada, básicamente estarían acabando con su mayor fuente de alimentos y solo sería cuestión de tiempo antes de que sus recursos limitados se terminaran y desataran algo peor que la Primera Guerra. En otras palabras, esta vez fue Azazel quien habló. Tu plan es un arma de doble filo que podría causar la extinción de los humanos y lo mismo demonios por igual, terminó el líder de Grigori seriamente. Algo no me cuadra, es imposible que alguien como él haya pasado por alto ese detalle tan importante. Hasta ahora él había demostrado una habilidad de planeación que no es acorde a alguien de su edad, cada detalle estaba bien pensado, por lo tanto es increíble de saber que él no haya pensado en la escasez de recursos que causaría la sobrepoblación de demonios, pensó. Él sabía que era imposible que el pelirrojo dejara pasar tal detalle tan importante. De pronto sus ojos se abrieron un poco cuando cierta idea le llegó, poniendo fin a todas sus preguntas. Ese sería el caso, a menos que no haya ideado una forma de evitar perder tales recursos. El pelirrojo terminó por el caído, tomando su vino nuevamente se dio un trago. Me sorprendes, Azazel, eres mucho más inteligente de lo que aparentas, debo darte el crédito por eso. La burla no pasó desapercibida por el caído, pero este se mantuvo en silencio, a raíz de escuchar lo que el heredero tenía que decir. Pero se podría decir que tienes razón, he realizado pruebas y simulaciones en conjunto con mi amigo humano y juntos hemos llegado a idear un plan que podría evitar que la tierra fértil y todo el ganado humano sea afectado por el gas tóxico. Una vez nuestro plan esté completo, los demonios nos apoderaremos de la tierra y asumiremos el lugar que ellos ocupaban como la raza dominante tanto en poder como en población. Todo suena hermoso, como el cuento de fantasía de un niño a quien sus padres le leen antes de irse a dormir. Azazel fue quien habló, el caído pronunció cada palabra en un tono amargo, una mirada oscura fija en el Gremori, quien le regresó la mirada para nada intimidado. Pero la realidad supera la ficción. Gremori-san, la forma en la que pronunció el apellido del pelirrojo daba a entender que no le guardaba respeto o agrado, no es como si a Naruto le interesaba tener el respeto de cualquiera de los que estaban sentados en la mesa. Pero olvidas algo muy importante. Por encima del ojo azul una ceja pelirroja se arqueó en dirección al líder de Grigori. Ah, sí, preguntó el pelirrojo, integrado en saber que se le pudo haber olvidado. En ese caso, Azazel-san. Ilumíname, dijo tranquilamente, la copa de vino en su mano se rellenó de forma automática, las gemas en su corona parecieron brillar momentáneamente, pero fue ignorado por ser causado por un reflejo de la luz. Tu plan podría funcionar si nosotros dependiéramos solo de los humanos como los ángeles, comenzó a decir. Pero a diferencia de ellos, nuestro poder no proviene de los humanos, y sus oraciones continuó sin apartar la mirada del heredero Gremori. Y lo más importante que pareces olvidar es que nosotros sí podemos reproducirnos. La habitación permaneció en silencio, la ceja arqueada lentamente descendió hasta niveles normales, el semblante en el pelirrojo cambió un poco a una mirada un poco más seria, internamente el caído sonrió.
La reina de tu hermana es un claro ejemplo de que los caídos podemos reproducirnos y aumentar nuestra descendencia. La mirada de Aquino se oscureció con odio hacia el líder de los caídos, no contenta con que él le recordara su descendencia, el solo recordar que debido a su sangre caída su madre fue asesinada era motivo suficiente para odiar a todos los caídos incluido su propio padre. Sean humanos, demonios o yokais no importa, el resultado surgiría siendo el mismo, un nuevo caído surgiría de cualquiera de esas uniones, por lo tanto nuestra especie no desaparecería tan fácil como piensas. Durante unos cuantos segundos Naruto no dijo nada, los ojos de pelirrojo se movieron de Azazel hacia la copa de vino en sus manos, durante un segundo el tiempo pasó de detenerse, nadie dijo nada, nadie habló o siquiera respiraba, lentamente una sonrisa se formó en la comisura de los labios del heredero al trono Gremory. Tienes mucha razón en lo que dices, Azazel-san, comenzó a decir el Gremory, su voz había cambiado, ahora se escuchaba con un ligero tono más grave que antes, sus palabras casi salieron en forma de susurro. Por un segundo olvidé que los caídos sí podían tener descendencia. El dedo índice de Naruto recorrió el filo de la copa de vino una y otra vez en lo que parecía ser un círculo fin, de pronto se detuvo, la sonrisa se amplió y un brillo oscuro se apoderó de sus orbes azules. Al menos eso es lo que te gustaría que dijera, ¿cierto? Azazel-san preguntó, pero no hubo respuesta, aunque era lo mejor, después de todo era una pregunta a la cual no necesitaba respuesta. Pero la verdad es que he pensado en eso también, el hecho de que ustedes puedan reproducirse plantea un problema en los planes, pero solo es algo insignificante y lo que nos lleva a la siguiente pregunta. La mirada del Gremory se redujo lentamente. Dime, Azazel, ¿sabes lo que tienen en común los caídos y los ángeles de luz? Por la cabeza del líder de Grigori pasaron un sinfín de similitudes que los caídos compartían con los ángeles, pero ninguna eran de ellas era lo suficientemente significante como para que el Gremory la mencionara, así que unos cuantos segundos de silencio después él habló. Tenemos mucha, pero ¿a cuál específicamente te refieres? Preguntó mientras igualmente entrecerraba sus ojos. Tomando la copa nuevamente el heredero se dio un sorbo de su vino, cuando terminó elevó el contenedor del líquido alcohólico frente a su rostro y lo utilizó para cubrir su ojo derecho de los presentes, mientras que su ojo izquierdo lo mantuvo fijo en Azazel. Es algo completamente simple, casi insignificante pero con mucha importancia. Circe miró a su hermano, no había necesidad de ser un genio para descubrir de qué estaba hablando el heredero de su padre. Él habla de sus alas. El antiguo portador del apellido Gremory dijo, la diferencia más notable entre un ángel de luz y un caído eran sus alas, las de unos eran de color negro mientras que la de los otros eran de un blanco puro. Pero a lo que Naruto quería llegar con eso era un completo misterio. La mirada de Azazel cambió por una de completa confusión, pero no dijo nada y solo se quedó en completo silencio. ¿Qué tienen que ver nuestras alas en todo esto? Preguntó Michael confundido sin saber qué tenían que ver sus alas en todo esto. Naruto solo asintió antes de colocar nuevamente la copa sobre la mesa. Bien hecho, Circe, sin duda siempre nos demuestras por qué eres el Lucifer, dijo, si sus palabras fueron una burla o no era un enigma que nadie quería descubrir por lo cual dejaron que él continuara. Exacto, sus alas, ustedes pensarán que es algo insignificante, pero uno de los rasgos que más destacan entre una clase y otra son sus alas, las de los ángeles son blancas como la nieve, una muestra de su pureza y rectitud, las de los caídos negra como la noche, una muestra de su perversión y deseos oscuros. Pero sin importar el color ambas comparten el mismo significado. ¿Que podemos volar con ellas? Azazel preguntó en tono de broma. Si Azazel esperaba cualquier arrebato o gesto del Gremory quedó desilusionado ya que este solo continuó como si él nunca hubiera dicho algo para empezar. Cuando los ángeles son creado o en caso de los caídos cuando nacen, ellos lo hacen con un número determinado de alas, alas que sirven como un indicador de su poder y estatus dentro de su orden,
2 siendo el más bajo mientras que 12 el más alto, pero sin importar el entrenamiento o el tiempo, un ángel de 2 alas nunca llegará a ser tan fuerte como un serafín de 12 alas. El pelirrojo dijo. Más de uno comprendieron lo que él quería decir, pero aún así no lo interrumpieron, lo dejara que continuara hablando. Tu número de alas es un indicador de tu poder, pero también es un indicador de tu debilidad, un recordatorio de que sin importar que tanto te esfuerces, entrenes o te fortalezcas físicamente, nunca pasarás de ser alguien más allá de lo que ya han establecido para ti. Tus alas nunca aumentarán y una vez que llegues al tope de tu poder no podrás avanzar. El número de ángeles y ángeles caídos que pasen de 4 pares de alas es muy bajo, los que poseen 5 son mucho menos, pero nosotros los demonios no tenemos ese limitante. Un demonio de clase baja recién reencarnado posee menos poder que un ángel con un par de alas. Pero con el entrenamiento adecuado puede convertirse en un demonio de clase alta o incluso uno superior. Tomemos por ejemplo a los miembros de mi nobleza. El pelirrojo realizó un ligero gesto a los demonios ubicados detrás de él. Ante los ojos de todos en el inframundo, ellos son demonios de clase baja, pero cada uno de ellos posee el poder necesario para ser un demonio de clase alta, puede que incluso superior. El orgullo en las palabras del Grimoire causó cierta sensación de grandeza en los demonios que servían bajo su mando. Todos ellos a excepción de Angélica mostraron una ligera sonrisa de orgullo al ver cómo su líder reconocía su fortaleza. Sona miró no a Naruto, sino a quienes lo acompañaban. Con solo verlos era evidente que estos eran demonios poderosos, pero no podría descifrar qué tanto con solo una mirada, pero ahora que lo escuchaba de la boca del Grimoire, ella no pudo evitar sentir cierto nivel de celos por cómo él había logrado adquirir compañeros fuertes y leales, cada uno poderoso en su propio derecho. Esta es la diferencia entre un demonio que se toma su tiempo y selecciona con cuidado sus piezas a alguien que solo actúa por el mayor beneficio de un área limitada, pensó. Aunque no era justo, ella y Rias habían tenido la ciudad de Kou para seleccionar sus miembros, en cambio Naruto había tenido el mundo para hacerlo. Por lo que había entendido hasta ahora, él había estado viajando por el mundo y seleccionando cuidadosamente a quienes otorgarle sus piezas. Después de una pausa de unos 15 segundos, el pelirrojo volvió a hablar. Tómenos los siguientes ejemplos. Por un lado tenemos a mi querida y amada Mei-chan aquí presente. Él dijo. La rubia menor se sonrojó un poco al convertirse en el centro de atención de todos los presentes. Por un segundo pensó en agachar la cabeza y esconderse de las miradas, pero algo le decía que de hacer eso estaría insultando a su hermano y el orgullo que él sentía por ella. Además, eso también la podría hacer parecer débil delante de los demás. Cuando conocí a Mei-chan, ella no era más que una simple maga de 4ª generación, su familia no provenía de algún mago de renombre y apenas podían utilizar eficazmente la magia. Se podría decir que sus habilidades eran mediocres en el mejor sentido. A pesar de las palabras, Mei no agachó la cabeza, algo que hizo que Altair sonriera. Pero ahora, ella es una de las magas más jóvenes y poderosa que pueden existir actualmente. Ella pasó de realizar hechizos simples y débiles, a tener un profundo conocimiento de la magia y sus diferentes usos. Su poder es tal que incluso podría llegar a matar a demonios reencarnados de clase media alta. Terminó sorprendiendo a algunos de los demonios reencarnados en la habitación, quienes no podían creer que alguien tan joven sea tan fuerte. Es imposible que alguien tan joven sea tan fuerte, pensó Issei mientras observaba a la rubia de grandes pechos. Si lo que el hermano de su líder decía era cierto, entonces ella era posiblemente más fuerte que él mismo. Lo que no lleva al último punto y el más importante, si es cierto que los caídos pueden reproducirse como nosotros, pero en caso de una guerra en donde el tiempo y la cantidad es lo más crucial, eso no le valdría de nada. Él recibió varias miradas confusas, por lo cual decidió explicarse. A pesar de que los ángeles caídos sí pueden reproducirse, ellos no tienen los números necesarios para combatir a los demonios, y menos aún si usamos esta pieza para convertir a los humanos en demonios.
Pero lo más importante, un demonio puede tener tantos hijos como pueda sin importar si es con un demonio de sangre pura o con un reencarnado. Para demostrar mi punta usémonos a mí como ejemplo, la mitad de las personas en mi nobleza son mujeres, y la mitad de ellas están más que dispuestas a tener a mis hijos, lo que en un plazo de un año me daría un total de 3 a 4 hijos, y eso si solo uso a las mujeres en mi nobleza, lo que significa que si yo decido usar a demonios fuera de mi nobleza, podría tener un total de hasta 20 o más hijos en un año, y eso solo sería yo, así que imaginen que cada demonio masculino aquí presente pudiera hacer lo mismo, eso aumentaría nuestros números a un nivel nunca visto, especialmente si convertimos a todas las humanas en demonios, con los elementos femeninos suficientes para hacer lo mismo. Su única opción sería secuestrar mujeres humanas para aprovecharse de ellas y obligarlas a tener a sus hijos, y aún si lograran hacerlo tendrían que esperar un mínimo de 15 a 20 años para poder sumar esos nuevos ángeles caídos a sus fuerzas, lo cual es un lujo que no pueden darse nuevamente. El silencio reinó, nadie dijo nada, o más bien nadie quiera decirlo, después de todo que se podría decir ante esa verdad tan cruda que el Grimoire había revelado. Por supuesto, todo esto es hablando de forma hipotética, algo así como una medida extrema en caso de que no se firme un nuevo tratado de paz y comience una guerra entre facciones. Nuevamente se dio un trago de su vino, su garganta le molestaba un poco, al parecer de tanto hablar sin realizar una pausa. Cuando el vino alivió la sensación de molestia, colocó la copa sobre la mesa y volvió a hablar. Lo único bueno a raíz de todo esto es el hecho de que si esta noche estallara una guerra entre facciones, ustedes dos no tendrán que preocuparse por eso o tener que ver a su especie morir. Terminó con una sonrisa algo oscura. La sonrisa de Naruto causó que los presentes se inquietaran nuevamente, algo en esa sonrisa oscura le recordaba al antiguo Lucifer, al líder del cielo y el líder de los ángeles caídos, pero lo que más los inquietaba a ambos era el no saber por qué el pelirrojo dijo eso último, así que sacudiéndose la inquietud, Azazel lo miró a los ojos antes de preguntar, no dispuesto a dejar notar que las palabras lo habían afectado. Porque dices que en caso de comenzar una guerra, nosotros no tendremos que preocuparnos por ver desaparecer nuestras facciones. En respuesta, el Grimoire se encogió de hombros. La respuesta es fácil. Su ojo derecho se volvió de color verde, mientras que el izquierdo mantuvo su color azul cielo. Ninguno de ustedes estarán vivos para ese entonces. Por tan solo un segundo una presión de poder cayó sobre los líderes, fue algo rápido pero lo suficientemente para que cada guardián se colocara al lado de su líder con sus armas en manos, incluso la misma cuñada del Grimoire se preparó en caso de que el pelirrojo intentara algo. Los ojos de Michael se estrecharon, el serafín levantó la mano para que quienes lo seguían no hicieran nada, pero su poder se elevó por encima del de pelirrojo. Antes esa clara amenaza, Altair tomó su espada y la desenfundó. Quien dé un paso al frente perderá la cabeza, amenazó seriamente, no dispuesta a dejar que alguien colocara una mano sobre su rey. ¿Crees que tienes lo suficiente para poder vencerme, mujer? Valí fue quien respondió, dispuesto a desatar todo su poder y demostrar que él era más fuerte que el Grimoire o cualquiera de los demonios bajo su mando. Por favor, no hay necesidad de usar la violencia, una voz oscura dijo, provocando que la sangre del peliplateado se helara por un segundo. En menos de un segundo Valí se giró para ver detrás de él, pero no había nada, nadie estaba detrás de él. ¿Qué demonios fue eso?, pensó. Por un segundo él estaba seguro de que alguien había hablado detrás de él, pero no había nada, nadie. Sus ojos se fueron al pelirrojo y él vio que éste seguía en su lugar, sonriendo, sus ojos volvieron a tener un mismo color. ¿Acaso lo imaginé?, pensó. Mirando a los demás él vio que las miradas de ellos estaban fijas en el Grimoire.